Saludos país, Alfonso Torres, yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, para conversar con un hermano de Puerto Rico, o con un hermano de Borinquen, como le gusta a Norberto González Claudio que uno hable, porque dice que Puerto Rico es un nombre que se inventaron los españoles, que realmente el nombre del territorio es Borinquen. Así que vamos a hablar con un hermano borinqueño, con Fernando Quiles. En este momento Puerto Rico atraviesa por una crisis, dicen que es económica, y ciertamente es económica, con una deuda que se aproxima a los 73, 74 mil millones de dólares, que uno no sabe de dónde Puerto Rico la va a pagar. Ni los propios puertorriqueños o borinqueños saben de dónde la van a pagar. Sí saben que el dinero, dicen que entró, pero no entró todo, porque ahí hay unos ajustes de capital, interés, y entonces la deuda como que se ha duplicado, de un dinero que realmente no ha entrado todo. ¿Cuál es la situación real, Fernando? ¿Cómo se llega a acumular el monto de esta deuda? Y entonces ahí mismo, para que empalme con esta respuesta, el tema de la Junta Fiscal que ha designado, la Junta de Ajuste Fiscal que ha designado el Congreso norteamericano para Puerto Rico. Me parecería como que implica anular de alguna manera el gobierno local, lo que es la gobernación y todas las instituciones locales que tienen algún nivel de autonomía en términos de la gestión administrativa y económica de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación así? Pues antes que nada, saludos a ti, Alfonso, gracias por invitarme. Ya no sé qué número es esta vez, pero cada vez que estoy acá en la República Dominicana, pues vengo al programa de Alfonso, me gusta mucho y veo cada vez que él sube a YouTube los programas con otros entrevistados. Sobre lo que estabas hablando de que sí somos boricuas, borinqueños, como dice Norberto González Claudio, el primer nombre que se le puso a la isla fue San Juan Bautista. Puerto Rico era en el área de Caparra, donde estaba Juan Ponce de León, pero como allí había, eran unos humedales, había muchos mosquitos, y deciden mudar lo que era la capital a donde está actualmente San Juan, y entonces se invierten los nombres, y San Juan ahora es la capital de Puerto Rico, San Juan Bautista, y Puerto Rico es toda la isla, pero el nombre indígena es Borinquen, y a nosotros nos dicen borinqueños o borinqueñas, y así dice nuestro himno revolucionario, ¿verdad? Pero el tema... ¿Cómo dice el himno? Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Y hay una joven cantautora que pues le ha añadido, para tener lenguaje inclusivo, porque esta cuestión de perspectiva de género hay que tenerla, que canta el estribillo primero con borinqueño y después borinqueña, porque habemos borinqueños y borinqueñas. Pero nada, vamos al tema que nos ocupa. Pues vamos a ver por dónde lo comenzamos. Puerto Rico ha ido acumulando una deuda por más de 40 años. Cuando por primera vez se hicieron empréstitos, o sea, el dinero que se toma prestado para hacer obra pública o para cubrir un déficit que tenía en las arcas el gobierno, pues ustedes saben que el gobierno se tiene que nutrir de los arbitrios, los impuestos, las contribuciones, las patentes que se le imponen a los negocios y a los individuos. En el 1968, cuando empieza la primera administración del Partido Nuevo Progresista bajo el ingeniero don Luis A. Ferré, se toman prestados 51 millones de dólares. Ese gobierno duró 4 años y entonces ganó el Partido Rojo, el Partido Popular Democrático, con la figura de Rafael Hernández Colón, y durante ese cuatrenio se duplicó la deuda, o sea, se triplicó la deuda de 51 millones a 155 millones. Y ahí sigue ese patrón de que todos los gobernantes que se han alternado en el poder, del bipartidismo que hay en Puerto Rico, de rojos y azules, el Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, han ido incrementando, algunas veces duplicando o triplicando la deuda. Hay a nivel del contexto internacional unas explicaciones. Por ejemplo, en el 1973 el mundo entero sufrió del embargo petrolero,
y es cuando los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo deciden que no van a seguir regalando el barril de petróleo, que estaba a $5 el barril, y triplican el precio a $15 el barril. Y eso crea una crisis mundial donde incluso las manufactureras de autos en Estados Unidos, que hacían esos autos grandísimos, con motores muy gastones de 8 cilindros y que no se tenía en consideración para nada la economía del combustible, tuvieron que alterar sus líneas de producción. Pero alterar una línea de producción no es tan fácil. Eso puede tomar 5 años en lo que tú alteres. Por eso es que tuvieron auge los autos europeos y autos japoneses y coreanos, que empezaron a llegar al mercado americano y por ende a Puerto Rico. Pero no en la historia automotriz ni en la historia del petróleo. Puerto Rico había decidido construir un complejo petroquímico, la llamada Corco, que son las siglas de la Commonwealth, como se le conoce en inglés al Estado Libre Asociado, Commonwealth Oil Refining Company. Todavía, si tú vas al área sur, y tú estuviste en Puerto Rico a fines del año pasado y fuiste por el área sur, verás ese complejo petroquímico que lo que hay allí son hierros ferrosos, enmohecidos. Nunca se le dio el uso porque ya había cambiado todo el panorama para Puerto Rico, de esa supuesta petroquímica que iba a haber allí, que iba a ser la panacea de Puerto Rico. Entonces Puerto Rico, en ese cuatrenio del 72 al 76, los Estados Unidos ya están vislumbrando que la economía de Puerto Rico está, después de haber estado 25 años en ascenso, desde 1950, la posguerra, hasta 1975, tuvo un crecimiento, un desarrollo, las personas mejoraron su poder adquisitivo, pero ya en el 75 empieza a declinar. Y ahí es que los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que tienen todos los poderes soberanos sobre nuestro amado Borinquen, deciden extender el programa de alimentos a Puerto Rico, lo que originalmente se llamaban los cupones de alimentos. Ahora se le conoce con otro nombre, Programa de Asistencia Nutricional, independientemente de que antes eran unos cupones que usted redimía en los supermercados. Ahora es una tarjeta electrónica que a las familias o individuos que son elegibles, porque ya ellos veían venir una crisis económica. Viene el asunto del sector manufacturero, ya sea mayormente farmacéutica, la llamada sección 936, que dio un respiro a la economía de Puerto Rico, que aunque no creaba riqueza, pero sí dejaba unos salarios de personas bien remuneradas que les permitía comprar activos de capital, como es un auto, una casa, y más o menos tener una vida holgada dentro de una clase media. ¿Qué sucede? Que por la pugna política entre nuestros dos partidos principales y también la presión de lo que se llama el Internal Revenue Service o el Departamento de Hacienda y del Tesoro de los Estados Unidos, de que esa exención que tenían las farmacéuticas en Puerto Rico no les convenía a ellos. Y ese programa cesa en el 1996, después de haber estado funcionando por 20 años, se le consigue una extensión de 10 años, limitada, no como antes, que estaban exentos totalmente, y es a partir del 2006, ya hacen 10 años de eso, porque estamos en el 2016, que Puerto Rico entra en una, hay gente todavía llamándole recesión, pero es una contracción económica que ya raya en la depresión. Sin embargo, he oído el dato, la cifra, de que ciertamente de esa deuda Puerto Rico solo tomó unos 35.000 millones de dólares y que los otros son como intereses que se han ido acumulando y la reventa en el mundo de los bonistas y esto. Sí, lo que sucede con eso es que los prestamistas, y vamos a llamarlos prestamistas usureros, porque esos llamados bonistas buitres de Wall Street, allá en Nueva York, que es donde radican ellos, pues si usted le debe, pues ellos dicen, pues yo te doy otro préstamo
cancelamos el préstamo que tenías anteriormente y si quieres te doy unos millones adicionales y tú lo que estás haciendo es hipotecando tu futuro, ¿verdad? Pero ¿por qué Puerto Rico tiene que recurrir a los bonistas de Wall Street? Puerto Rico no es una nación soberana y Puerto Rico no puede ir al Fondo Monetario Internacional ni puede ir al Banco Mundial a solicitar ayuda económica, un paquete, un rescate de ayuda económica porque es una colonia de los Estados Unidos. Pero sí puede ir a las empresas privadas de Wall Street a tomar dinero prestado y esos sucesivos gobiernos lo que hacían era cubrir déficit estructurales, déficit fiscales, tomando dinero prestado. Y así fue acumulándose al punto de que hoy se deben más de 70.000 billones, o sea, 70.000 millones de dólares, que serían lo que le llaman billones por un lado, en otro se le dice millardos, y se cuestiona porque hay grupos que están pidiendo que se audite esa deuda, porque muchas veces ellos lo que hacían era que cobraban adelantados los intereses, pero me debes esto. Y entonces hay cifras astronómicas que dicen que Puerto Rico ha estado pagando hasta un 785% de intereses. Entonces nadie, incluyendo el gobernador actual, Alejandro García Padilla, que termina ahora porque no es candidato a la reelección, él cuando asumió en enero del 2013, perdón, pues las elecciones fueron en el 2012, él despachó el asunto con que no había que mirar atrás. El no mirar atrás es no voy a hacer nada auditando la deuda del anterior gobernante que pertenecía al partido de la oposición, porque ese es el engaño, los dos partidos vienen siendo uno y entonces tienen cierto tipo de inmunidad unos con otros, no me rebusques, se protegen porque ambos trabajan para lo mismo, que es para la oligarquía, llámese internacional o nacional. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo ese gobernante? ¿Esa deuda es cierta? ¿Se corresponde con la verdad? Bueno, han estado saliendo... ¿Puerto Rico tiene claro la deuda que tiene? No, incluso para darte un detalle, cuando usted es un empresario exitoso, es porque usted tiene sus cuentas al día, usted puede deber, pero tiene sus estados financieros auditados. Puerto Rico hace poco, ahora fue que publicó los estados financieros del gobierno de Puerto Rico del 2014. A junio 30 del 2014 y ya junio 30 del 2016 ya pasó, hace 2 años estamos trabajando sobre unos estados financieros de hace 2 años atrás, y como esa información estadística, financiera, económica viene tarde, ya tú no puedes corregir ningún tipo de desvío en el rumbo de nuestra economía. Y sí sabemos que mucho de ese dinero pues se desvió a amigos y amigas favorecedores, ahijados políticos, ¿verdad? Que se inventan cosas para poder sacar dinero de contratos del gobierno, ya sea mediante subasta, precios inflados. Y ahora que estoy hablando de inflados, mira, durante la administración de Pedro Rosselló, que ahora su hijo Ricardo Rosselló aspira a ser gobernador, eso fue una administración que fue expansionista. ¿Y qué quiero decir con esto? Los economistas lo saben. Por ejemplo, se enfocó en hacer grandes obras monumentales. Con préstamos, no con dinero que tuviéramos nosotros, con préstamos. Se dice, vamos a construir un tren urbano, un metro. Ustedes tienen uno aquí, que todo es soterrado, allá una parte es soterrada, otra parte es aérea, por encima. Originalmente se proyecta que iba a costar unos 800 millones de dólares. ¿Sabe cuál fue la factura final? 2.200 millones de dólares. Parece que es un modelo que se aplica en América Latina. Sí. Porque aquí ocurrió lo mismo. Entonces empiezan los cambios de órdenes, empiezan a autorizar cambios de materiales, compañías, entonces se crea toda una madeja que se supone que estaba documentada en unos archivos, en unos papeles guardados,
y que cuando se empezó a indagar sobre por qué ese precio exorbitante, misteriosamente se quemó el edificio donde estaba guardado todo eso. Para quemar las evidencias. Por supuesto. Le imputan a un deambulante, porque el edificio era un edificio que solamente almacenaba papeles. Le imputan a un deambulante en penetrar al edificio porque tenía frío, prendió un fuego para calentarse y se quemó el edificio completo. Mira, eso ocurrió aquí con el Ministerio de Agricultura y en el año 1994 quemaron el edificio de Agricultura porque el desorden era tal en términos de corrupción que había que quemar el edificio no hay alternativa para quemar las pruebas y borraron la memoria agropecuaria del país. Pues mira, un crimen institucional. Sí, y eso quedó ahí. Sí, nuestro tren urbano se dice que no llega a ninguna parte porque no pasa por los sitios donde más gente hay que podrían usarlo. Yo he visto que el tren urbano aquí pasa por la UAS y la gente lo usa, pero allá no pasa por ninguna parte. Tiene 17 estaciones en un trayecto bien corto. Otro asunto, la creación de grandes obras como un superacueducto para traer agua de una reserva en el norte hasta el área metropolitana, que es donde se concentra la población. Y el año pasado tuvimos una sequía y cortes de agua desde abril hasta finales de septiembre. O sea, se hacen obras que después terminan que no sirven, que no funcionan. Se hace un famoso coliseo para espectáculos internacionales y escogieron un lugar donde no había estacionamiento. Entonces la gente no podía llegar porque no tenía estacionamiento. O sea que hay, entre el que vende el terreno, el que propone el proyecto, el que lo va a construir, el que lo va a administrar, el que cede los permisos y todo eso, hay como una combinación que le llamamos de pitcher y catcher, en el inglés de lanzador y receptor. Porque esos megaproyectos permiten la corrupción. Por supuesto. Se toma el préstamo, se presupuesta en 1.200 millones de dólares y finalmente se invierten realmente 624 millones, le están quedando 395 millones a lo que conducen el proceso. Hay otra forma, se cotiza material de primera calidad como lo exigen los códigos de construcción y después se permite la utilización de materiales de segunda categoría y de tercera y de cuarta. Finalmente, Fernando, el tema este de la Junta Fiscal designada por el Congreso de Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando allí en Puerto Rico con lo de la crisis, administrar de alguna manera o tomar decisiones, eso se supone que viene como si fuera una policía del imperio de Estados Unidos para mirar lo que ocurrió y lo que hicieron los políticos que tradicionalmente vienen manejando el poder y aumentando los recursos. Se supone entonces que los que debían oponerse a esa junta fiscal son ellos, porque si ahí auditan, serían ellos los que salen mal parados. Sí, pero ellos no vienen a eso. Sin embargo, las fuerzas políticas nacionalistas, independentistas, que aman a su patria y que no tienen ninguna responsabilidad con la administración de esos fondos, ni con la corrupción que ha podido implicar el manejo de los mismos, se oponen a la Junta, porque parecería entonces que lo de la Junta, ya me anota que no vienen a eso, pero parecería que lo de la Junta vienen a afectar o a usurpar la soberanía. Sí, la poca que hay. La poca autonomía fiscal, de gobierno propio, todo. Porque es más político que económico la designación de la Junta esta. Pues, es ambas, pero mira, ellos no vienen a auditar la deuda. Porque si la auditan y encuentran que hubo algún tipo de chanchullo, pues se reduce la cantidad que hay que repagar. Por lo tanto, ellos quieren la cantidad íntegra. Ellos vienen a asegurarse de que se va a recuperar el dinero para pagarle a quien se le debe, aún a costilla del pueblo trabajador y de las clases más pobres, que son las que dependen de la asistencia gubernamental. Ellos van a empezar a recortar programas de toda clase. Pero fíjate qué cosa. ¿Qué recortarían? ¿Salud, educación? Salud, educación, aunque el gobierno ha dicho que no va a recortar esos 3 renglones de educación, seguridad y salud, ya sin que hayan llegado, eso está, que no hay, ¿y hay los fondos suficientes? ¿Todavía queda donde recortar en salud? Bueno, ahora mismo nuestra salud está privatizada de 1993, cuando Pedro Rosselló desmanteló el sistema de salud público, que teníamos centros de tratamiento y diagnóstico primario,
hospitales regionales, subregionales y terciarios, para venderle los hospitales a la empresa privada, a unos clusters de profesionales, de médicos con alto poder adquisitivo, y entonces dejar la administración de la salud en unos planes médicos privados. O sea, por ahí hay un chorro, un boquete sin fondo, un pozo sin fondo, donde se van los fondos del gobierno para pagarle a unos intermediarios, y lo que llega a la población es mínimo. Algunas veces hay muchas quejas todos los días de que medicamento X o Y no le está llegando a personas que tienen condiciones que necesitan ese medicamento. Pero déjame decirte, 2016, este año que estamos, estos próximos meses van a ser bien decisivos. Nosotros veníamos denunciando, cuando digo nosotros es la izquierda puertorriqueña, llámese independentista, nacionalista, socialista, que llegara el momento en que se nos diera la razón de lo que se venía denunciando desde el siglo XX, desde don Pedro Albizu Campos para acá, se venía en la década del 30 del siglo XX, de que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, que los poderes soberanos recaen en el Congreso de los Estados Unidos, que ahora con esta Junta de Control Fiscal es como si nos llevaran a nosotros, a los puertorriqueños, a la época donde fuimos el botín de guerra que se dio España, el Imperio Español, al Imperio Norteamericano, el incipiente Imperio Norteamericano, en el 1898 con la Guerra Hispanoamericana. A eso es que nos van a retrotraer al gobierno militar de 1900, donde se designaba desde la Casa Blanca y desde el Congreso de los Estados Unidos quiénes iban a ser esos funcionarios que iban a regir la vida diaria de los puertorriqueños. Viene esta Junta de Control Fiscal, que nosotros la combatimos, pero que a la misma vez le va a abrir ojos y oídos a un sinnúmero de personas que no creían eso, que los independentistas estaban equivocados en todo lo que estaban vaticinando, que estas personas vienen ahora quizás sin tomar en consideración los reglamentos, leyes de Puerto Rico, de que se exploten recursos naturales que están protegidos por ley, corredores ecológicos, reservas forestales, naturales. ¿Para qué? Para, ya sea por la extracción de agua, la minería, las maderas, agregados de materiales de construcción, vender patrimonio de Puerto Rico, seguir poniendo plantas incineradoras, que ahora quieren poner una planta incineradora para la quema de la basura, cuando tenemos plantas de carbón contaminando, depositando cenizas tóxicas en los vertederos, relleno sanitario, que está enfermando a la gente, la alta incidencia de asma, la alta incidencia de enfermedades respiratorias, que de hecho ellos exportaban cenizas de esas aquí al norte de aquí de República Dominicana, un sitio que se llama Arroyo del Naranjo o algo así. Lo intentaron y llegaron a depositar la ceniza en la parte de Samaná. Y el pueblo aquí impidió eso. Pues ahora nos están sembrando cenizas tóxicas por todos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le han quitado fondos a la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública del Estado. Ahora los estudiantes van a sufrir ahora en agosto un aumento de matrícula. No contratan nuevos profesores, se cierran las secciones. Un estudiante no puede terminar su grado universitario en el plazo que se fija, porque no aparecen las secciones, las clases, los cursos especializados que ellos necesitan para terminar. El Departamento de Salud le adeuda dinero a los proveedores, y todo es una cadena, es como un efecto dominó, que lo vamos a ver. Ahora llega en septiembre la Junta de Control Fiscal, en noviembre tenemos unas elecciones, que ya hay grupos que dicen, ¿para qué las elecciones? Si los que se han elegido con el voto del pueblo en unas elecciones democráticas no van a tener poder decisional, porque esta Junta incluso puede de un plumazo eliminar leyes, reglamentos y todo, con tal de que no se designe dinero del pueblo de Puerto Rico al bienestar social, a la seguridad, a la salud, a la educación, y se use para pagar una deuda que está bajo cuestionamiento. Y entonces por eso en Puerto Rico hoy
que les estoy hablando, hay un campamento frente a las instalaciones federales, lo que sería el Tribunal Federal de la Avenida Chardón, donde los estudiantes y la juventud mayormente son los que han estado ahí pernoctando día y noche en ese campamento. Solo la juventud es revolucionaria, solo la juventud puede hacer cambio. Nosotros de Juventud Acumulada podemos acompañar a los jóvenes reales. Por supuesto. Pero después, mire, por supuesto. las rodillas y las piernas ya por no supuesto, por lo menos. Fernando, el tiempo se nos fue. Bueno, pues entonces invítame para una futura ocasión. A ver. Es un desafío, de hecho, para el pueblo puertorriqueño o borinqueño, el tema de la designación de la Junta de Control Fiscal. Sí, es un desafío. El pleito está casado. El pleito está casado. El pleito está casado. Ahora hay que ir a las elecciones, hay que ganar las elecciones. Sí, hay que pasar primero por las elecciones. Tenemos dentro de en nuestro espectro político organizaciones independentistas que no creen en el voto, porque es un voto colonial que lo que hace es validar el sistema que han impuesto los Estados Unidos desde que se permitió elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Hay otros que todavía creen en la lucha armada, hay otros que creen en el voto independentista, que vengan también algunos autonomistas, soberanistas, libre de los de la libre asociación, para que por fin se elija un gobierno, pero es un gobierno que no va a poder ejercer como debería ser. Bueno, despierta borinqueño. Hay que ir a la lucha, pero si no estamos en el momento de tomar el machete o las armas, yo pienso que habrá que combatir con el voto mientras tanto, en esa resistencia cívica. La resistencia cívica es un camino importante, sí, y en coyuntura determinada es un camino necesario. Vieques lo demostró. Sí. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y esas palabras tuyas, esa lucha y resistencia es la que ha permitido de que Puerto Rico sigamos hablando español y pensando en español, y que estemos acá en la República Dominicana que nos sentimos caribeños, latinoamericanos, porque Puerto Rico también es caribe. Adelante. Gracias, Fernando.